¿Pasa a vosotros, hermanos? Miro muchos rostros ya no tanto afligidos, como más con brillo, como más confiados, hermanos. Pero también no alcanzo a ver los otros rostros que deberían de estar aquí, algunos por enfermedad, otros porque han tenido problemas, otros porque pues a lo mejor se han enfriado un poco. Y tengo que decirlo así, hermanos, para hacer o para despertar conciencia, incluyéndome a mí. Y hermanos, pues que Dios nos ayude en este tema, porque es para eso, para despertar conciencia. Porque creo que en algún tiempo nos hicimos ilusiones que al ir disipándose de todo esto, íbamos a ver bancas ocupadas, hermanos, y no ha sido así. Yo les pido que por favor me acompañen, me ayuden a orar para empezar con este tema, hermanos. Bendito Padre Celestial que moras en lo más alto de los cielos, Señor. Nos ponemos en tus santas y benditas manos antes de empezar con esta predicación, Señor, que nos has regalado hoy, Señor. Te pedimos por medio, Señor, que también por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayudes a entender, a animarnos, a acelerar el paso, Señor, y pues que tengamos una conciencia lista, Señor, para recibir de tu palabra. Hemos venido batallando durante más de 365 días, Señor, y en el caminar, Señor, o desde que decidimos pues pertenecer, Señor, a este pueblo tuyo, Señor, hemos venido flaqueando, hemos venido, Señor, incluso provocando baches en nuestro caminar, Señor, y también, Señor, a lo mejor hemos desistido, nos hemos enfriado, o a lo mejor ha habido mucha tibieza, y bendito Padre Celestial, te pedimos, Señor, que nos ayudes a proseguir en este caminar, que nuestra mira sea nuestro Señor Jesucristo, Señor, que nada nos pueda desviar, ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que proseguir al blanco todos por igual, Señor. Acuérdate de aquellos que hoy no pudieron o no quisieron venir, Señor, y por los que están en cama, Señor, también acuérdate de ellos, y que, Señor, podamos ver este templo, Señor, estas bancas ocupadas, para que nuestro hermano pastor se alegre, Señor, y tengamos todos contentamiento al ver aquellos rostros que faltan, Señor. Te pedimos pues, Señor, que nos guardes, que nos cuides, y a mí, Señor, que me des la sabiduría para poder desarrollar esta predicación tuya, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Podemos tomar nuestro lugar, hermanos. Ahí tiene esa fotografía, hermanos. Y se titula Problemas por el camino. Y se encuentra ahí la silueta de un hombre indeciso por si tomar por donde dice easy way o hard way. No sabe cuál de los dos tomar, y parece que se pone su mano para divisar qué es lo que le conviene. Pero pienso yo que se encuentra confuso, y decidí tomar eso, hermanos, porque lo mismo sucede en nuestra iglesia, en nuestro pueblo. Hemos llegado, a lo mejor ha pasado por nuestras mentes a claudicar, a desertarnos, y yo me pregunto, hermanos, ¿qué más problemas hemos tenido en nuestro caminar, por seguir este camino? Yo como patrón de mi negocio, hermanos, y tengo que empezar por aquí. Yo como patrón de mi negocio, claro, mis compañeros de trabajo desearían un horario cómodo, flexible, y lo hemos hecho, hermanos, pero
Si les digo que a las 8, ¿sabe a qué horas llegan? A las 9. Y si les digo que a las 9, ¿sabe a qué horas llegan? Y así sucesivamente. Y me ha dolido tanto en el corazón que es romper una disciplina que por años yo he llevado a cabo desde que decidí independizarme de mis patrones. Entonces, a las 6:30 teníamos que estar ahí en la yarda. Y luego dije 20 para las 6, y luego dije 15 para las 6. Y ya se ha llegado hasta llegar 20 para las 8. ¿Qué horario quisiera la iglesia que hubiera? ¿Qué horario nos pide Dios? Lo más cercano posible que podamos guardar un sábado como debe de ser. Hoy por allí se acaba el culto a las 3 de la tarde y me pregunto qué se hace con el tiempo que falta por terminar. 2 horas, mínimo 1 hora es lo que venimos a rendirle al Señor. Son cosas difíciles, hermanos, que creamos un problema por el camino. En veces nosotros mismos provocamos ese problema por el camino. Y llegan más problemas por el camino. Le voy a invitar que vaya allá a Mateo, capítulo 10. Lea desde el versículo 34. Dice el versículo 34, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, no he venido a meter paz, sino que, hermanos, sino espada va. Y usted dice, ¿cómo? ¿Cómo que nuestro Señor Jesucristo no vino a traer paz a la tierra? Y va a ver los resultados más adelante, que dice el 35, porque he venido para hacer, ¿qué, hermanos? Disensión, desacuerdos, pleitos, discordia, riña. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, porque he venido para hacer disensión del hombre contra quién, hermanos, contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y lo más difícil de asimilar es el versículo 36. ¿Y pueda usted pasar a creerlo? ¿Podrá pasar a creerlo, hermanos? Dice, y los enemigos del hombre, ¿dónde se encuentran, hermanos? ¿En dónde? No escuché bien, hermanos. En su propia casa. ¿Pero por qué? Pregunto. ¿Por qué? Mire la respuesta que sigue. El 37 dice, el que me ama, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, vuelve a decir el Señor, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, tampoco dice que es digno de mí. ¿Problemas en el camino? El Señor se refiere a que ni los de su propia casa van a creer como usted ha querido abrazar esta fe, esta doctrina que usted le ha llevado a cuestas. Como puede querer el hijo o la hija más que el papá, o como puede creer más el papá o la mamá que el hijo o que sus parientes. Y se suscitan cosas que dice el Señor, es que yo no vine a traer paz, no van a creer igual que tú. Y se provoca, se alteran las cosas y dicen, hacemos cosas peores. No, no se trata de eso. Se trata de llevar todos un mismo acuerdo como creyentes, como la doctrina que nos han enseñado.
Y eso es lo que se suscita. Pero aquel salmista del Salmo 119, versículo 30 y el versículo 37, no lo vamos a ir hasta allá, dice: yo escogí el camino de la verdad. Yo escogí el camino de la verdad. Y dice el versículo 37, dice: avívame en tu camino. Resulta que por ahí, hermanos, aquellos que evangelizamos o aquellos que hemos evangelizado, aquellos que nos han evangelizado, no sé si les enseñaron esta cita de Mateo 10, 30, 34 en adelante. No sé si llegaron a tocar ese tema en el momento que evangelizaban o que estaban siendo evangelizados. ¿Cuál fue la reacción al saber esto, que en su propia casa, o que su suegra, o que su pariente, o que su hermano, o que su hija estaría en disensión? ¿Qué llegó a pensar cuando se lo explicaron? ¿Cuál fue la reacción de cada uno de nosotros? ¿Cuál ha sido la respuesta hasta hoy? Hasta hoy que discernimos bien la palabra de Dios, porque eso yo no, eso yo sí, y empieza a separarse, a dividirse la familia por causa del evangelio, de la doctrina. Cuenta por ahí, hermanos, una historia de un león de un gran león, hermanos, que vagaba por el desierto. Tenía problemas, él tenía muchos problemas. Deambulaba por el desierto, norteado, sin rumbo, incluso, hermanos, alejado de la manada. Este león, hermanos, se llenó de hambre, se llenó de sed, que casi, hermanos, se secaba, se consumía. La sed y el hambre lo agotaban, lo secaban por dentro, hermanos. Se estaba secando en vida, alejado, hermanos, de su manada. Mas todavía este león, hermanos, se enfrentaba muchos problemas por el camino. Se llenaba de confusión, tenía muchas encrucijadas, se desanimaba, tantas cosas, hermanos. Y después de tanto deambular por allí, por allá, hermanos, a lo lejos mira por la llanura un lago de agua cristalina, y se alegró mucho el león. Dijo: de aquí soy. Traía mucha sed, necesitaba apagar su sed. De aquí soy, este lago. Cuando hace esto, hermanos, para inclinarse a beber el agua, se reflejó el rostro del león. Despavorido corrió, hermanos, temeroso, lleno de miedo, temblando, asustado, desconcertado, intimidado, lejos de su manada. Vio su rostro que se reflejó en el agua y corrió hasta llegar lejos, muy lejos, hasta que ya agarra descanso y dice: qué lástima, dice, ese lago le pertenecía a otro león. ¿Sabía que en la Biblia hay 2 leones, diferentes leones? 2. ¿Sí sabían eso? Sí, hermanos. Hay uno que tritura, hay uno que mete miedo, hay uno que mete tibieza, hay otro que mete deslealtad, hay otro que mete dudas, y el otro no, hermanos. Y este león corrió despavorido. Ya suscitó por varias ocasiones que se presentaba a tomar agua y se me reflejaban en el lago, en el agua clara de los lagos. Y siempre le sucedía eso, siempre. Que le pasaba eso, se asustaba y se alejaba de la manada.
se quedaba atrás, huía. Pero un día, ese gran león, hermanos, cansado de escapar, cansado de incertidumbre, cansado de correr, cansado de todas las cosas que se le venían encima, decía: ¿cómo ese león no me va a dejar tomar agua? ¿Cómo ese león no me va a dejar alimentarme? ¿Por qué le tengo que tener miedo a ese león? Y decidió confrontar su gran problema que tenía por el camino, y llega a donde se reflejaba aquel otro león. Sin pensar más, hermanos, sin pensarlo más, ¿qué pasaría? Se acercó con una confianza, se acercó con una determinación, con una decisión, que cuando mete su cabeza para beber el agua, este león desaparece. Dije león, ¿verdad? O león, ¿cómo se dice? ¿León? León. Desapareció el otro león. Y cuando se llena de beber el agua, que se llena, que se refresca con aquella agua que necesitaba, al levantar su rostro, volteó a ver aquella manada, hermanos. Aquella manada nunca estuvo lejos de ese león. Él era el que se alejaba. Nunca la manada se alejó. ¿Por qué se alejó ese león? Por sus ideales, por sus ideas, por su temor. Siempre tuvo problemas ese león y decidió confrontarlos juntamente con la otra manada. La mayoría de nuestros problemas, hermanos, por el camino, es porque nos alejamos de la manada. La mayoría de nuestros problemas, hermanos, es por las decisiones mal apresuradas, alejándonos por completo del camino, incluso en ideas que ni son reales, ideas que solamente provocan tibieza, desconcierto, y que llegan a dominarnos incluso, hermanos, y nos hacen tener problemas por ese camino que hemos decidido ir. Vamos a ir allá a Job, hermanos. El capítulo 23. Job capítulo 23, y lea del versículo 10 al 12, juntamente conmigo. Dice Job: mas él conoció que, hermanos, mi camino, hablando de Dios, él conoció mi camino, dice Job, y dice: probarme y saldré como oro. ¿Usted cree que yo pueda decir eso, que saldría como oro, si me probara mis caminos Dios? ¿De veras? ¿Llegaría usted a pensar de su parte? Él conoce nuestros caminos. Dice: mis pies tomaron su rastro. Y lo dice: guardé su camino, y dice: y no me aparté. ¿Usted sabe cómo le fue a Job? Nos hemos realmente penetrado en la historia de Job. ¿Algo que ver con nosotros? ¿Así de ese tamaño? ¿Podríamos decirlo? ¿Se podría parecer nuestros grandes problemas a lo que tuvo Job? Pero dice Job: guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios, dice Job, nunca me separé. Guardé las palabras de su boca, más incluyendo que su propia comida.
Se ha llegado a decir por ahí, hermanos, o se ha fomentado, antes de seguir con la predicación, se ha dicho, a lo mejor leve o mente o así se ha dicho, que hay predicadores bastante duros, drásticos para enseñar, para llevar a cabo el tema. Y miran a cierto tal hermano en el púlpito y como que se empieza uno el rostro a demudar y todo eso, pero no es así, hermanos. No es así, mire, porque el trabajo del predicador, ¿sabe cuál es, hermanos? El trabajo del predicador es levantar o sembrar conciencia, hermanos, a la congregación. Ese es el trabajo del predicador, hermanos. Levantar esos rostros caídos, esos rostros inanimados, con la enseñanza que ha de llevarse en el tema, hermanos. Ese es el trabajo del predicador, incluso del director, hermanos. Y batallan con nosotros, hasta cierto punto batallan con nosotros, incluso llegamos a sentir a que nos intimidamos. Ese es el trabajo del predicador, llevar el tema, la enseñanza con mucho tiento, con mucho esmero. Pero, hermanos, la iglesia tiene que recibir alimento. Pero también se desconoce, hermanos, que el mismo predicador, durante el estudio que se lleva a cabo, porque no se hace en un día o 2 o 3, hermanos. Hay veces que se lleva por meses cocinándose un tema, hermanos, para poderlo presentar, para estar seguro, pidiéndole, claro, la guianza del Espíritu Santo a nuestro Dios. Cuando esto se hace, hermanos, el mismo predicador levanta conciencia también. Levanta conciencia de lo que él mismo está estudiando, de lo que él mismo está hablando ahora mismo. Ese es el trabajo del predicador, hermanos. Vaya allí a Isaías 35:8. Ya llegó, hermanos. Dice el versículo 8 del capítulo 35 del profeta Isaías. Dice, y habrá allí calzada, ¿y qué más, hermanos? Y camino, y será llamado camino de santidad. ¿Con qué letra está escrito camino? ¿Con minúscula o mayúscula en su Biblia? Con mayúscula, ¿verdad? Entonces es nombre propio, hermanos. Camino, con C grande, C mayor. Dice, no pasará por él el inmundo. Dice, y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos, dice, no yerren. ¿Quién es, hermanos? Cuando dice él, 2 veces dice allí con acento en la E. ¿Quién es cuando dice él? ¿Quién es? ¿Quién será ese llamado camino, hermanos? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Yo soy qué? Fíjese nomás. ¿Quién es ese camino que hace llevarlo o que lo hará llevarlo hasta la presencia de nuestro Dios? ¿Quién es, hermanos? Y dice más abajo, hermanos, que aún el torpe no se perdería si procuraba andar por este camino. Si no se apartaba por este camino, aquel insensato, aquel torpe. Se necesitaría hacer más que eso, hermanos, para alejarnos y tener problemas futuros por el camino.
Vaya allí a capítulo 30, dele vuelta a su página hacia atrás, el capítulo 30, versículo 20 y 21. Dice el versículo 20 del capítulo 30 del mismo profeta Isaías. Dice: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Dice: con todo, tus enseñadores nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán tus enseñadores. Wow. Pan, agua, pan de congoja y agua de angustia. ¿Han sido los tiempos fáciles para nosotros estos tiempos, hermano? Para nadie. Pan de congoja, agua de angustia. Pero lo que no ha faltado, hermanos, nótese bien, pero lo que no ha faltado es que los predicadores no han desistido de enseñarle, no han desistido de traer el mensaje, no han desistido, hermanos, de tener al pueblo noticiado, alentado, aún con rostros que son difíciles de voltear a ver, difíciles en el aspecto serio, decaídos, tristes, desconcertados. ¿Qué tan difícil ha sido nuestro peregrinar en este camino, hermano? Solamente usted lo sabe, nosotros lo sabemos. ¿Y sabe qué? No hemos pensado a tiempo que hay hermanos que llevan un desvelo tremendo, que se enfocan en las escrituras por día, por noche, por meses, para poderle traer un mensaje hermoso, hermanos. Y se han venido suscitando unas predicaciones que si se las ha perdido por no estar aquí, y como quisiera que esas sillas estuvieran llenas para que oyeran lo mismo. Se han esmerado en traer un tema para vivificar esos corazones que han pasado difíciles situaciones en este caminar, en estos más de ya a lo mejor 400 días. Si el pan a su mesa le ha sabido amargo poco cuando se sienta por lo mucho que le bombardea su mente, o si va a tomar agua y se le hace un nudo en la garganta por X causa, el predicador, Dios no le ha dejado de que el predicador le esté asistiendo a la grey, hermanos. De veras, qué bendición, que Dios les bendiga a todos esos hermanos que se esmeran, hermanos, en traerle una predicación. Y dice el versículo 21: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino. ¿Y lo que dice? Andar por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco por donde, hermanos. Pero tal parece que nos han dicho los predicadores que sí, nos han dado opciones. Parece que nos han dicho: usted sabe si quiere venir, usted sabe si quiere guardar o hacer el culto en su casa, que se me hace muy difícil que se haga, pero eso es lo que se dice. No es necesario presentarme. Y luego nos pasa lo que le pasó a aquel león. Nos quedamos atrás de la manada, nos retiramos poco a poco por las cosas que usted quiera traer a su memoria. Estoy hablando en lo literal, como también, hermano, estoy hablando también se puede decir alegóricamente, pero los predicadores no nos han faltado los maestros, no nos han faltado los enseñadores. Ha tenido un cuidado tremendo de nosotros, nuestro Dios, para que no nos quedemos atrás, para que no nos llenemos de tibieza, pero es bien difícil. Vamos a ir allá a Jeremías capítulo 6. Al siguiente profeta que le sigue, Jeremías 6, capítulo 6, versículo 16. Queremos todas las garantías
para poder venirnos a presentar. Que me esperen para llegar. Que me esperen 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4. Y si no pues he recibido, pues me voy a otra iglesia. Esa es la opción inmediata a tomar. A mí que no me digan nada. Está un horario establecido, se nos ha hecho invitaciones por todos rumbos. Vuelvo a decir, no es, tengo que decirlo, hermanos, faltan muchos hermanos en las sillas y cómo no estuvieron aquí para que escucharan este mensaje, pero a lo mejor lo esquipean, a lo mejor lo miran la semana entrante, hermano. Versículo 16 de Isaías. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y les aconseja a Jeremías que caminen, que transiten por él. ¿Y sabe qué va a encontrar si transitamos por él? Descanso para nuestras almas. Pero lo que sigue es doloroso. En veces no lo decimos, nos mantenemos callados, o decimos, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Yo no voy a ir. Yo no me voy a andar levantando a estas horas para presentarme para poder llegar o para poder retirarme incluso. ¿Qué dijeron, hermanos? No, lo que dice aquí en la Biblia, no ustedes. ¿Qué dijeron? Dicen, aquí registra Jeremías, dice que dijeron, no andaremos. ¿Y usted cree que Dios no escucha nuestro pensar en silencio? Sí. El pastor ni me ve. El pastor es muy buena gente. No creo que... Nunca me han metido al cuartito, como dice el hermano Sergio Miranda. Nunca me ha confrontado el comité, los ancianos de la iglesia, ¿para qué? Pero cuando llegan a nosotros, ¿cómo cree que se hace el corazón? Nunca agarra una gallina cuando es atropellada, hermanos. ¿Verdad que se hace así el corazoncito, palpita bien recio? ¿Y ahora de qué se trata? ¿De qué me van a decir o qué? Todos nuestros pensamientos cruzan por ahí. No es tanto el problema con el pastor o con los pastores, hermano. Es tanto el problema que nos venimos acumulando por aquel camino. Ojalá y mis hermanos que no vinieron hoy, que cuando prendan este canal en aquel entonces, si Dios nos da licencia, podamos también despertar conciencia, hermanos. ¿Qué más garantías queremos? ¿Qué más? Tuvieron cuidado de nosotros todos estos días, separándonos, diciendo de la mascarilla, etcétera, etcétera. Y hoy no estamos aquí. ¿Cómo se me quedó clavado en el corazón aquel texto que nombraba a nuestro hermano Martín la semana pasada? Déjeme le digo esto, hermanos, si no vino, se perdió de una muy hermosa predicación. Si no vinieron. ¿Y sabe por qué no vinieron? Porque tuvieran problemas por el camino para llegar. Y decía allá en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 17, dice, no, se entregaron mejor a la idolatría, mejor se desviaron prontamente, se desviaron de aquel camino. Presto se desviaron de aquel camino. Dejaron de obedecer los mandamientos que obedecieron sus padres, que son los mandamientos de Jehová. Una predicación, hermanos, que de veras es para estremecerse. Le digo, se han dado veniendo dando predicaciones tan bonitas, hermanos.
no oyeron a sus jueces. ¿Usted cree que iban a oír a los demás? No. Hechos capítulo 19, hermanos. Versículo 23. Yo estoy un poco lento para viajar por la Biblia, hermanos. Dice el versículo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Que por cierto, viene el cuadernito de la escuela con muy buenos temas, hermanos. En el libro de los Hechos. Dice el capítulo 19, versículo 9. ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice: mas endureciéndose, dice, algunos, ¿y qué más, hermanos? Y no creyendo. Dos palabras que deben de sonar en nuestros oídos, que deben de hacer eco. Mas endureciéndose algunos y no creyendo, dice que maldecían al camino. Hablaban mal del camino con C mayor, que es nombre propio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que lo hacían, hermanos, delante de la multitud. Pero Pablo era muy inteligente, muy sabio, que los apartó y separó a los discípulos de allí. En las otras versiones dicen que algunos se endurecieron, y dice, hermanos, que se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante el público, ante la multitud. Déjeme contarle una historia breve. Estábamos un domingo vendiendo fuera de la iglesia chacharitas, como luego dicen allí. Y vendían menudo por allí, y llegaron muchos a comer, y me dice uno de los que estaban comprando, me dice: oye, ¿tú perteneces aquí? Digo: sí, claro, somos de la iglesia de Dios. ¿Okay? Dice: ¿por qué les gusta meterse tanto en problemas? ¿Por qué? Ah, caray, no veo los problemas. ¿Qué? No. Ya nomás son 2 mandamientos. ¿Qué les pasa? Son 2 mandamientos nada más. ¿Por qué les gusta meterse tanto en problemas? No, si yo voy el domingo ahorita a las 10 comienza. Le dije: pues váyase ya, porque va a tener problemas, ya son las 11:30. No nos gustaría vernos en problemas, ¿verdad? Por el camino, hermanos. No, hermanos, no tenemos ni imaginación. Y cuando los predicadores incursionan, el grandísimo problema que vamos a tener ante el trono blanco, hermanos, créame que en veces se nos enchina la piel. No va a ser fácil de asimilar, hermanos. No busquemos problemas. Congreguémonos. Véngase, si usted pertenece a la iglesia de Dios, guarde el sábado, véngase el sábado. Véngase. El apóstol Pablo en cierta ocasión le dijo a los Gálatas, allá por el 3:1, les tuvo que decir así, hermanos, insensatos. Les tuvo que decir quién los había vacinado. Dice: quién quién los engañó, quién los alucinó. ¿Quién? Para no obedecer a la verdad.
¿Qué no se dieron cuenta? ¿No supieron que ante los ojos ya fue crucificado a los ojos ya todo presentado públicamente fue nuestro Señor Jesucristo crucificado? Queriéndoles decir, ¿por qué lo están otra vez crucificando? Y otra vez crucificando. Eso es lo que sucede, hermanos. Crucificamos y crucificamos a nuestro Señor Jesucristo. Yo voy en primera lista, no se preocupe, hermanos. Vaya allí al capítulo 24, al versículo 23, de allí mismo. Dice el versículo 23, se encontraba por allí Pablo en Éfeso. Y en Éfeso se adoraba aquella Diana de los Efesios, que sigue haciendo estragos todavía hasta estas fechas, incluyendo a muchos por allí. Ahí viene, por cierto, el 10 de mayo, hermanos. Dice el versículo 23, y hubo un alboroto, dice, no pequeño, acerca de quién, hermanos, otra vez de este camino, con C mayor, un alboroto no pequeño acerca del camino. Y por allí le reprochan muchas cosas al apóstol Pablo acerca de la Diana de los Efesios. ¿Qué es alboroto, hermanos? Revuelta, desorden, confusión, agitación, inquietud. Eso es lo que está pasando, es lo que ya se está suscitando ya en las iglesias. Confundidos, se aglomeran, se motinan en silencio y se apartan de la sana doctrina. Es lo que sucede con nosotros hoy en día, hermanos. Problemas de esta índole, problemas de este tipo. Y no necesitamos preguntar, se ven. No necesitamos enterarnos. Se ven, hermanos. Que el sábado nos salva. Si voy en la mañana, si voy en la tarde. Si no voy en la mañana, lo puedo hacer en la casa, no lo hacemos. Si voy en la mañana al culto, en la tarde lo hago en la casa, no lo hacemos, hermanos. Le voy a decir como, el inglés que yo cargo es como el de Spiri González, hermanos. Nos vamos shopping. Pero dijeron, no iremos, no andaremos. Vaya al capítulo 24 de los Hechos, para ir terminando. Dice el versículo 14. Esto empero te confieso, dice el apóstol Pablo cuando lo confrontaron con aquel Félix gobernador. Comparecía ante él y decía, esto empero, le recalcaba muy bien a Félix, aquel gobernador, le decía, esto empero te confieso que conforme a aquel camino, dice, que llaman herejía, dice, no le hace que lo llamen herejía, o que anden diciendo herejías de él, no le hace. A ese Dios, a ese camino, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. No necesitamos decirlo para tomar como una herejía a este camino, hermanos. ¿Dónde ando? ¿Dónde me vieron? ¿Qué ando haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Confusión por el camino? ¿Idolatría por el camino? ¿Desavenencias por el camino? ¿Incredulidad? ¿Falta de fe por el camino? ¿O vacío o tibieza por el camino? Creo que esas cosas las sabemos discernir muy bien. La iglesia las sabe discernir muy bien. Necesitamos animarnos, hermanos, animarnos.
échale las ganas. Es mejor comenzar que terminar. Y dice el apóstol Pablo, a ese camino que llaman herejía. Con todo esto que le acabo de nombrar, hermanos, es más que suficiente para que el resultado equivalga o que sea equivalente a herejía. Dice el versículo 24, y ahí vamos a terminar. Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, porque dice que era judía, la cual era judía, dice, llamó a Pablo, aquel gobernador Félix, llamó a Pablo y su esposa pues era judía, y oyó de él la fe que es en Jesucristo. Se dieron cuenta de la mucha fe que tenía Pablo en Jesucristo. Y dice el 25, y disertando él, o sea, el apóstol Pablo, de la justicia y de la continencia, ¿y de qué más, hermanos? No escuché. ¿De qué más? Del juicio. ¿Del juicio qué, hermanos? Venidero. ¿Qué pasó con Félix? Se asustó, hermanos. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? ¿Qué le enseñó más? Se espantó Félix, se asustó, se conmocionó, se llenó de muchas preguntas que a lo mejor no quiso hacer. ¿Qué habría de pasar en ese juicio venidero que Pablo le enseñó? ¿Ha pensado en eso? Porque allí es donde se van a presentar los problemas por aquel camino. Allí es donde nos van a llamar a cuentas. Dice Apocalipsis que se abrieron los 2 libros de los que no estaban escritos y de las obras. ¿Qué le dijo Pablo? ¿Ha llegado a pensar? ¿Ha esculcado bien este versículo? ¿Lo ha movido así para sacarle todo lo que usted desea saber? ¿Por qué se espantó Félix? ¿Acaso la mujer judía le había dicho algo? ¿La esposa? ¿O el apóstol Pablo arreció con una enseñanza que lo hizo estremecerse? ¿Y sabe qué fue la respuesta de Félix? Ahora vete. Más teniendo en otra oportunidad, te llamaré. Ahorita no quiero oír mucho del camino. No quiero tener problemas por el camino, pero si ya se le dijo, si ya entendió, si ya discierne bien la palabra de Dios, entonces créame que ya sabe lo que va a pasar en aquel juicio venidero. Por mi parte, hermanos, es que Dios me los bendiga y paz a todos ustedes.